aprovechar el tiempo en esta mañana para acercarnos a la verdad de la Escritura. Este tiempo es muy importante y te animo a que estés con tu corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios a través de su palabra en esta mañana. Te animo a que abras tu Biblia ahí en el Evangelio de Mateo. También hace un poquito más de año y medio, cuando llegamos a la iglesia, el pastor ya venía enseñando acerca de la vida de Cristo, ¿no? Y hemos ido viendo acerca de la vida y obra del Señor Jesús a lo largo del paralelismo del relato de los evangelios. En las últimas semanas se ha dedicado el tiempo para hacer un estudio tanto del Sermón del Monte como ahora de este discurso también importante que presenta Mateo en el capítulo 13 de las llamadas parábolas del reino. Así que vamos a ir ahí a Mateo capítulo 13 a continuar un poquito con el estudio que se ha venido haciendo. Hace algunas 3 semanas el pastor comenzó a darnos un panorama general, un panorama completo del propósito de Dios para su pueblo y para cumplir su plan de redención, ¿verdad? Y veíamos cómo ese plan es revelado a través de Jesús en las parábolas del reino, ¿verdad? En Mateo capítulo 13 veíamos todo un panorama del porqué de las parábolas, por qué Jesús enseñaba en parábolas, qué es una parábola y cómo el propósito de Dios se habrá de cumplir en su tiempo, cómo Jesús va quitando el velo, ¿verdad? Va quitando el velo del proyecto de Dios para que nosotros podamos ver su plan perfecto. Y algo hermoso que podemos pensar en cuanto a la revelación de Dios es que el plan de Dios, no cabe duda que el plan de Dios es perfecto. ¿Amén? Creemos que el plan de Dios no tiene mancha y habrá de cumplirse en su tiempo. Es una verdad que podemos ver desde el principio hasta el final de la Escritura. A lo mejor algunos de ustedes se acuerdan que vimos un panorama así a grandes rasgos, vimos un mapa profético que nos presentó el pastor, y hoy vamos a adentrarnos un poquito más a la segunda parábola de este capítulo, porque la primera ya ha sido expuesta por nuestro hermano Jorge hace 2 semanas, la parábola del sembrador, ¿no? Vamos a ir a Mateo capítulo 13, vamos a ver la segunda parábola que aparece en este capítulo y aparece ahí en el versículo 24. Dice así la palabra de Dios, les pido que me acompañen con la lectura. Dice así la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, versículo 24. Dice, le refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Vamos a orar. Inclina ahí tu rostro y vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos hable en esta mañana. Y te animo a que ahí en tu corazón le digas: Dios, habla a mi corazón por medio de tu palabra. Señor, queremos escuchar tu voz, necesitamos escuchar tu voz. Padre, oramos para que sea tu palabra expuesta en esta mañana, que no sean ideas de hombres, que no sean experiencias personales. Señor, que sea tu palabra revelada la que nos muestre la necesidad de nuestro corazón instructivo. Limpia este corazón y nuestros labios, Señor, indignos, para que
podamos, Señor, escuchar tu voz y por medio de la enseñanza de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, bueno, todo el Evangelio de Mateo hace un énfasis importante. Recordemos que el Evangelio de Mateo nos presenta a Jesucristo como el Rey, ¿verdad? Como el Rey anunciado, el Rey prometido, el Rey soberano, ¿no? Comienza el mismo relato de Mateo en el capítulo 1 mostrándonos la genealogía del Señor y cómo Él es heredero directo del rey David. Él es rey por potestad y él tiene el derecho de ser proclamado rey. Y es presentado a lo largo de el Evangelio como el rey rechazado, ¿verdad? Ahí en el capítulo 10, capítulo 11, el rey que es rechazado, ¿verdad? Había sido proclamado, anunciado, él es rechazado, ¿verdad? Pero también en este pasaje, en el capítulo 13, fíjate, acompáñame ahí en el versículo 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y en estas parábolas son las llamadas parábolas del reino, porque fíjate cómo inicia el versículo 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante. Y esta expresión, el reino de los cielos, se repite a lo largo de las parábolas del reino. ¿A qué se refiere el reino de los cielos? Bueno, obviamente la expresión del reino de los cielos es un eufemismo para hablar del gobierno de Dios, ¿verdad? Habla del reino de Dios, el reino de Dios en la tierra. Y cuando hablamos del reino de Dios en la tierra tenemos que reconocer que hay un rey o hay un soberano, ¿verdad? La Escritura nos demuestra desde el principio hasta el final, como decíamos, que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Jesús venga en su gloria, Apocalipsis capítulo 19 dice que tiene una leyenda, ¿verdad? Ahí que dice: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo no va a ser rey. Jesucristo no será proclamado rey. Jesucristo es el rey. Jesucristo es el rey, Él es el soberano, Él es el rey del universo y Él gobierna el día de hoy en la vida de cada uno de los genuinos creyentes. Vamos a ver en esta parábola que no solamente el reino de los cielos manifiesta el gobierno absoluto de Dios e impecable en la tierra. Vamos a ver que la Escritura nos revela que el reino de Dios se ha manifestado de diferentes formas en la tierra. En primer lugar, Dios le dio un dominio ahí a Adán, ¿verdad? Y dice: te voy a poner ahí en el huerto y tú vas a gobernar sobre la misma creación. Tú eres un administrador de la creación. Después Él dio esa potestad a los patriarcas, a quienes dio su revelación. Después a los jueces, a los profetas. Después a Jesucristo mismo estando aquí en la tierra, porque Él enseñaba con autoridad y no como los escribas. Después a la misma iglesia, como vamos a ver en esta parábola. Después veremos a Jesucristo en carne y hueso reinando en esta tierra. Está proclamado en la Escritura que Él mismo se sentará, ahí asentará su pie sobre el monte de los olivos y ahí en Jerusalén Él ejercerá su dominio literal en esta tierra. Y también ya en un futuro eterno la experiencia de la eternidad en gloria. Y creemos que el reino de los cielos en estas parábolas se manifiesta de una forma en la que los discípulos quizá no la habían comprendido, porque ellos habían escuchado de los profetas que un día se iba a instituir el gobierno de Dios aquí en la tierra. Y Juan el Bautista había anunciado: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo comenzó a proclamar el mismo mensaje, el mensaje del reino: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la expectativa de muchos era decir: buenísimo, el Mesías va a venir, Él va a reinar y va a erradicar toda maldad de la tierra. No habrá más corrupción.
destrucción, no habrá más engaño, no habrá más mentira, no habrá más muerte, no habrá más dolor, porque el soberano del universo gobernará en la tierra. Pero cuando nosotros vemos como nos explicaba el pastor Coleman, que el Señor Jesús dice: a vosotros os es dado conocer el misterio del reino de los cielos. Y es interesante que cuando nosotros, mira, fíjense, acompáñame ahí en el capítulo 13, cuando dice en el versículo 11, los discípulos le preguntan: ¿por qué les hablas por parábolas? Y el versículo 11 dice: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. El pastor nos explicaba a qué se refiere esta palabra misterios. Un misterio es una verdad oculta, pero no necesariamente habla de algo ahí imposible de indagar, imposible de conocer. No, en la Escritura un misterio es una verdad que ha permanecido oculta, pero en su tiempo es revelada con total claridad. ¿En qué consistía este misterio? Bueno, nos habla del misterio del gobierno de Dios a través de su iglesia. Una verdad que había sido escondida, pero que ahora Cristo comenzaba a revelar. Él la revela completamente en el capítulo 16 de Mateo, cuando Pedro, después de que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor Jesús dice: bien has dicho, Pedro, y sobre esa declaración, sobre esa roca, yo edificaré mi iglesia. Y Cristo comienza a revelar la verdad de su iglesia. Y uno de los misterios que los discípulos no entendían era este. A ver, cuando venga el reino, cuando el reino sea instituido, o cuando la proclamación del reino avance, se va a erradicar y se va a acabar la maldad. Y van a ser erradicados los malvados de la tierra. Y entonces Jesús nos cuenta esta parábola. Y nos dice que el reino de los cielos es como un hombre que sembró en su campo y creció trigo, pero que llegó el enemigo y que sembró cizaña. Vamos a ver junto la parábola, vamos a tomar el tiempo que nos queda para, en primer lugar, vamos a ver qué es lo que dice Jesús, qué es lo que enseña Jesús en la parábola. Después vamos a ver algunas verdades que Jesús tiene el propósito de que entendamos a través de esta parábola. Y después vamos a ver algunas implicaciones que tienen que ver con nuestra vida el día de hoy. Vamos a repasar rápidamente lo que nos dice la parábola. Versículo 24. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Aquí hay dos verdades que es importante destacar en este versículo. Dice la Escritura que la semilla tenía una característica. ¿Cómo era esa semilla? Era buena. Era buena semilla, era digna de ser plantada, no estaba corrompida, no estaba manchada, no estaba atacada ahí por ningún insecto que pudiera contaminarla, ¿verdad? Era buena semilla. Y en segundo lugar, hay algo que es importante destacar en este texto. Dice ahí que ¿de quién era el campo? Del hombre. Dice ahí que un hombre sembró buena semilla en su campo. No era un campo arrendado, no era un campo en el que para quien él trabajaba, era su campo, ¿verdad? Versículo 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Quienes escuchaban las enseñanzas de Jesús entendían bien esta situación, porque era muy común entre los pueblos en aquel tiempo que alguna persona que tuviera algo contra otra, en algún momento, por envidia, por coraje o por venganza, sembrara cizaña junto con la cosecha de su enemigo, ¿verdad? De hecho, había una ley en el Código Romano de aquel tiempo que penalizaba a una persona que infringiera la ley de aquella manera, que intencionalmente dañara la cosecha de su prójimo o de su vecino, ¿verdad? Estaba penado por la ley. Y dice ahí que
Este hombre, no conocemos sus motivaciones, pero dice que era su enemigo. El Señor Jesús no nos dice cuáles eran sus motivaciones, pero sí nos dice que era su enemigo. Dice la Biblia que en el versículo 26, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Los que conocen un poco de agricultura sabrán que el trigo y la cizaña son muy parecidos. No es tan fácil distinguirlo, el tallo cuando está tierno, sino hasta que el grano puede brotar y se distingue la diferencia un poco en el color del grano, ¿verdad? Ahora, pero en la realidad hay una diferencia abismal entre el trigo y la cizaña. Nosotros sabemos que con el trigo hacemos harina y amasamos pan y hacemos pasteles, ¿verdad? Muy ricos, pero la harina de la cizaña es venenosa, puede causar la muerte. Y en realidad dice aquí la Escritura que vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Versículo 28. Un enemigo ha hecho esto. ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Y hay una verdad importante que nos enseña en esta palabra, y dice que literalmente durante todo el proceso del riego, tanto la cizaña como el trigo crecieron juntas, ¿verdad? Y dice: dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, hasta que llegue el tiempo de la cosecha. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, entonces recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Y dice: cuando llegue el tiempo de la siega. Entonces vamos a ver algunos principios importantes en esta parábola. El primero es que dijimos que la semilla que plantó el hombre era buena. El campo era suyo. Y después dice ahí la Escritura que quien plantó la cizaña fue un enemigo. Y por último, podemos ver que la decisión que toma el hombre es no arrancar la cizaña, sino esperar hasta el tiempo de la siega, de la cosecha, ¿verdad? Hasta esperar hasta el tiempo de la cosecha. Y también nos dice la parábola que serán en ese momento, entonces sí, se va a hacer la distinción y hay determinadas dos cosas. ¿Qué va a pasar con la cizaña? Va a ser quemada. ¿Y qué va a pasar con el trigo? Será puesto en el granero de aquel hombre. Perfecto. Entonces tenemos ahí la parábola que cuenta el Señor Jesús. Pero entendamos un poquito y repasemos a qué se refiere, qué es una parábola, ¿verdad? Bueno, recordemos que las parábolas eran una forma común de enseñanza en aquel tiempo. Es una larga analogía en una forma de historia, en una narrativa. Y que la mayoría de las veces contiene una profunda verdad espiritual. La Biblia dice que Jesús no enseñaba con otra cosa que no fueran parábolas. Cuando él hablaba a la multitud, él lo hacía por medio de parábolas. Y lo hacía por dos razones. En primer lugar, lo hacía para que el que quisiera escuchar, el que tenga oídos para oír, escuchara y oyera. Porque sus verdaderos discípulos, ¿qué era lo que hacían después de que no entendían una parábola? Señor, ¿qué significa esa parábola? ¿Qué significa? ¿A qué te referías con esa parábola? Pero aquella persona que ha endurecido su corazón a la verdad de la palabra de Dios simplemente no tiene un interés en conocer los misterios del reino de Dios. Y además, esa persona era una forma en la que Jesucristo mostraba misericordia por su corazón endurecido. Ya a sus discípulos era después quien él les explicaba las parábolas. La mayoría de las veces necesitan una explicación. Y es ahora donde vamos a entrar un poquito a la explicación de la parábola. Y hay un principio importante que tú y yo podemos aplicar. Si te gusta estudiar la Biblia, y si no, lo puedes hacer también cuando abras tu Biblia y la leas. Es un principio de hermenéutica muy sencillo. Cuando tú no entiendes algo de la Biblia, hay algo hermoso en lo que podemos confiar. Cuando tú no entiendes algo de la Biblia, ¿cómo puedo yo entender lo que significa la Biblia, lo que dice la Biblia? Bueno, un principio importante es que la Biblia se interpreta a sí misma.
Las preguntas difíciles en cuanto a qué significa un pasaje, por lo general están en otros 10 o 20 pasajes paralelos que te explican ese pasaje difícil. La Biblia se interpreta a sí misma y Jesucristo nos va a revelar mucha de la doctrina que Él tenía preparada a través de esta explicación. Así que vamos al versículo 36 y dice ahí el versículo 36: entonces Jesús, despidiendo a la gente, entró en la casa y acercándose a Él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Ahora, recuerda que estas parábolas tienen el propósito de revelar el reino de los cielos, los misterios del reino de los cielos. Y cuando los discípulos se acercan a Jesús, le dicen: oye, explícanos la parábola de ¿qué dice? Explícanos la parábola de la cizaña. ¿Te das cuenta que no le dijeron: oye, explícanos la parábola del trigo, explícanos la parábola del hombre que sembró trigo? No, dice: explícanos la parábola de la cizaña. ¿Por qué los discípulos le dicen: explícanos la parábola de la cizaña? Porque parece que lo que no encajaba en el relato del Señor Jesús era la cizaña. ¿Cómo es posible que en el reino de Dios creciera lo limpio con lo inmundo, lo santo con lo profano, la verdad con la mentira, la luz con las tinieblas? ¿Cómo es posible? Si ellos creían que cuando viniera el reino se iba a purificar toda la tierra. Si te das cuenta, en Hechos capítulo 1, los discípulos le dicen al Señor Jesús: Señor Jesús, ¿instituirás el reino ahora? ¿Sabes qué es lo que le estaban diciendo al Señor Jesús? Señor Jesús, ¿erradicarás a los pecadores de esta tierra ahora? ¿Los sacarás a todos? ¿Se acabará la maldad y la corrupción? Y era lo que no entendían. ¿Cómo es posible que habría de haber cizaña? ¿Cómo podemos entender esta parábola? Bueno, qué bueno que Jesús nos la explicó, ¿verdad? Jesús nos la explica aquí en el versículo 37 adelante. Dice el versículo: respondiendo a él les dijo: bueno, el que siembra la buena semilla es ¿quién? El Hijo del Hombre. Este título es el título que más utilizó Jesús para referirse a sí mismo, el Hijo del Hombre. Y lo usó por dos razones. La primera, por su identificación con la humanidad. Él dice: yo soy Hijo de Hombre. Él es Dios encarnado. Había una doctrina al final del siglo I de los gnósticos que decían que Jesús no había venido en carne, que Jesús había sido una emanación, así un espectro, como un fantasma viviente, una cosa así, pero que Jesús no había venido en carne, literalmente. Pero el apóstol Juan dice: no, el que niega que Jesús ha venido en carne niega el Evangelio y niega su muerte y niega su obra salvadora. Jesús es el Hijo del Hombre, él fue Dios encarnado, se identifica con el hombre como el hombre perfecto, pero también es un título que utiliza el profeta Daniel para referirse al Mesías prometido. Así que le está diciendo: yo soy Dios encarnado y yo soy el Mesías prometido. Es un título hermoso del Señor Jesús que también nos revela mucho de lo que Él va a hablar en esta parábola. Entonces ya decíamos que el hombre en la parábola es Jesucristo mismo. Entonces cuando hablamos de la semilla que es sembrada, ¿quién siembra la semilla? Jesucristo mismo. El Señor Jesús es quien siembra la semilla. En la primera parábola, en la parábola del sembrador, no nos explica quién es el hombre, el sembrador que salió a sembrar. Pero en esta sí nos dice que es el Hijo del Hombre. Dice, bueno, versículo 38, el campo es ¿quién? El campo es el mundo, ¿verdad? Entonces dice ahí que el Señor Jesús siembra la semilla, ¿en dónde? En el mundo. La semilla aunque en este pasaje no nos explica qué es la semilla, ya nos lo dijo en la parábola del sembrador, ¿verdad? ¿Qué es la semilla? La semilla es la palabra de Dios, la proclamación del Evangelio, ¿verdad? Ya vimos que en la parábola del sembrador cae en 4 diferentes terrenos, ¿verdad? Un terreno que es bueno y otros 3 terrenos que no propician y que no dan fruto. Entonces ahí los discípulos dijeron: ¿cómo es posible entonces? Mientras crece el Evangelio y mientras crece la proclamación del reino, va a haber quienes crezcan dando mal fruto. Y el Señor Jesús dice: sí,
Así es. Dice ahí el versículo el 38 al final. Y la cizaña son los hijos del malo. Y entonces podemos ver, cuando habla ahí del malo, obviamente está hablando de Satanás, el enemigo que sembró, versículo 39, el enemigo que sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Entonces, ya habiendo entendido un poquito por la palabra del Señor a qué se refiere esta parábola, imagínense lo que pasaba en la mente de los discípulos, decir, eso quiere decir que viene un tiempo en el que va a avanzar el reino de Dios por la proclamación del Evangelio, pero así como buen fruto va a salir, también va a haber mal fruto en medio, ¿verdad? Y cuando nosotros entendemos esta verdad, vamos a ver algunas verdades que creo que son importantes y que Jesús resalta para nosotros en esta hora. La primera es, como ya lo mencionaba, dice ahí la palabra de Dios que la semilla era buena, ¿verdad? La palabra de Dios y la proclamación del Evangelio siempre es buena. Toda la palabra de Dios es pura, es perfecta, inmaculada. La palabra de Dios es lo que tú necesitas para que tu alma sea limpiada, para que tu vida sea perfeccionada y donde puedes encontrar las respuestas a las preguntas más difíciles de la vida. ¿Quieres saber cómo manejar tus finanzas, cómo dirigir tu matrimonio, cómo instruir a tus hijos, cómo ser un buen administrador, cómo responderle a tu enemigo? ¿Quieres saber cómo hacer amigos? ¿Quieres saber cómo ayudar a tu prójimo? La respuesta está en la Escritura, que es buena. Fíjate lo que dice Proverbios. Acompáñame rápido ahí al libro de Proverbios, capítulo 30. Proverbios 30. Proverbios 30, dice ahí la palabra de Dios. Voy a leer la versión, la traducción del lenguaje actual, versículos 5 y 6. Toda palabra de Dios ha pasado la prueba de fuego. Cuando dice que la palabra de Dios es pura o es limpia, quiere decir, ahí el Salmo 18:30 dice que la palabra de Dios es acrisolada. Ha pasado por el crisol y ha pasado la prueba de fuego. Dios protege como escudo a los que buscan su protección. No añadas a sus palabras ninguna idea tuya, porque puede reprenderte y mostrar que eres un mentiroso. La palabra de Dios, dice Hebreos capítulo 4, que es viva y es eficaz. Es algo hermoso en cuanto a la palabra de Dios. Dice ahí, no es solamente buena enseñanza que ha quedado grabada ahí para nuestro aprendizaje. Dice la palabra de Dios que es viva. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que quizá tú leíste algo hace 20 años, ¿verdad? Y de repente abres la palabra de Dios haciendo tu devocional y Dios te muestra una verdad que tú conocías hace mucho tiempo. Pero ese día Dios habla a tu vida como si fuera la primera vez que la lees. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es viva, tiene vida en sí misma. La semilla de la palabra de Dios es buena. Esto nos enseña también que el Evangelio no lleva ninguna intención oculta. Su fruto es genuino. Entonces el problema no está en la semilla. La semilla es buena. El problema está en el terreno en la que cae. Así que una verdad que podemos recordar en esta hora es que la palabra de Dios es pura, es viva y es eficaz. Otra enseñanza que la palabra de Dios nos revela en esta hora es que dice ahí que el versículo 24 dice que el Señor Jesús dice ahí que plantó la buena semilla. ¿En dónde la plantó? En su campo. ¿Y qué es su campo? ¿Qué dice que era su campo? El mundo. Cristo planta a los suyos en el mundo. El creyente ha sido plantado en el mundo. Y el lugar en donde Dios quiere que el creyente sea luz y sea sal, ¿es en dónde? En el mundo. No, dice la palabra de Dios, cuando el Señor ora ahí en Juan capítulo 17, dice, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El lugar en donde el creyente va a ser de influencia es en dónde? En el mundo. No es dentro de las 4 paredes de la iglesia.
El lugar donde el creyente va a ser sal y va a ser luz, va a ser en el mundo. En el mundo. Ahí afuera, donde la gente no conoce de la verdad del Evangelio. Y hay dos razones por las que el Señor ha puesto al creyente en el mundo. En primer lugar, para que Él sea probado y perfeccionado. Fíjate lo que dice ahí Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. En el versículo 10, Primera de Pedro 5:10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que habéis padecido un poco de tiempo. Después de que habéis padecido, ¿en dónde? En el mundo. Es el Señor Jesús, Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Aflicción. ¿Sabes? No creas esa mentira de un evangelio falso que te dice: ven a Jesús y todos tus problemas se van a terminar. Es mentira. Mentira. El Señor Jesús, ¿sabes qué dijo? Ven a mí y tus problemas van a aumentar, ¿verdad? Vas a tener más problemas porque la gente te va a perseguir y te va a cuestionar y te va a rechazar y te van a matar. Pero vale la pena, toma tu cruz y sígueme. Vale la pena, la recompensa vale la pena, ¿verdad? El Señor Jesús no prometió que tus problemas se iban a terminar cuando tú vinieras a Él. En un sentido hasta es al contrario. Nuestros problemas a veces aumentan al estar en la fe. Pero tenemos una confianza absoluta que es estar en Cristo. En el mundo tendremos aflicción. Después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo, fíjate, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¡Qué hermosa promesa! Saber que a través de estar en el mundo Él va a utilizar las circunstancias difíciles, las adversidades, para que nuestra vida sea perfeccionada, afirmada, fortalecida y establecida. Pero eso no es el único propósito por el cual Él nos ha puesto en el mundo. Él, obviamente, como ya te decía, nos ha puesto en el mundo para que seamos luz y para que seamos sal. En este tiempo, cuando la palabra de Dios nos dice que el reino de los cielos es como, en realidad nos está hablando de que la expansión del reino de Dios en la vida de cada persona es cuando responde por la fe a la proclamación del Evangelio. ¿A través de quién? A través tuyo y a través mío. Dios ha decidido que sea su iglesia quien proclame las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabes por qué? Porque en un tiempo todos fuimos cizaña, ¿verdad? En algún momento todos fuimos cizaña. Todos fuimos semilla venenosa. Cristo transforma nuestra naturaleza. Cristo le da sentido a nuestra vida. Y Él transforma por el poder de su palabra nuestra naturaleza en una nueva naturaleza para su gloria. Amén. El creyente ha sido plantado en el mundo con dos propósitos: para ser perfeccionado y probado, y para ser luz y sal. Pero hay otro principio importante que el Señor nos enseña en esta parábola, y es que Satanás es un ser real, personal y con un propósito. Ahora, fíjate que en la parábola que nos cuenta el Señor Jesús hay algo que vale la pena resaltar. Y dice ahí el Señor Jesús que ¿cuándo fue que el enemigo plantó la cizaña? Hay un momento. ¿Cuándo fue que la plantó? ¿Cuándo? En la noche y cuando todos dormían, ¿verdad? Es interesante esta idea que hay un principio importante que podemos entender acerca de Satanás. La Biblia dice que él es un ser real, personal, y él tiene un propósito. Durante este tiempo Dios le ha dado permiso para operar. De hecho, la Escritura le llama el príncipe de este mundo, de este siglo, ¿verdad? Pero en realidad él no tiene muchas armas para operar. Él solamente tiene un arma con la cual hace y cumple sus propósitos. ¿Sabes cuál es su arma? Tiene una sola. La mentira. Es la única. La Escritura nos dice que él es mentiroso y él ha sido padre de mentira. Su única arma es la mentira. Es el engaño. Y a través del engaño, él ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio.
Pero también nos dice la Escritura, hablándole al creyente, cuando Jesús estaba en agonía y estaba orando allí en Getsemaní, y dice que dejó ahí a sus discípulos orando, y cuando Él regresó, sus discípulos estaban dormidos, ¿verdad? ¿Y qué le dice Jesús a los discípulos? ¡Hey! Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Velad y orad. ¿Sabes cuál es este principio para el creyente? De ser un atalaya, de estar alerta, ¿verdad? Hay algo importante en cuanto al engaño del diablo. De nada sirve una mentira que no te vas a creer, ¿verdad? Una mentira tiene eficacia, obviamente, solamente cuando nos la creemos. Y el enemigo es muy astuto para presentarnos la mentira como un dulce a un niño, ¿verdad? Usualmente el engaño del diablo surge a partir de pequeñas sutilezas, cosas pequeñas, ¿verdad? Que parecen hasta inofensivas, pero que en el fondo son cancerígenas y destructivas. Así es el pecado. Y el enemigo lo que hace es sembrar el pecado. Él siembra la discordia, él siembra el chisme, él siembra un mal pensamiento, y el pecado hace todo el trabajo de contaminación. Por eso dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, estén alerta, manténganse atentos, cuídense de su gran enemigo, el adversario, el diablo, porque como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, ¿verdad? Él es mentiroso, él es padre de mentira, y él es un ser real. Es una gran responsabilidad de todo creyente entonces entender tres cosas. En primer lugar, que ese enemigo es real, que no es un cuento de hadas, que no es un bichito vestido de rojo con dos cuernos y una colita, ¿verdad? Y un tridente, ¿verdad? Que él es un ser real. Que en segundo lugar, que el peligro es inminente y que no hay un riesgo pequeño. Platicaba yo con mi esposa el día de ayer, que estuvimos viendo una serie ahí en Netflix, ¿verdad? Una serie con paisajes muy bonitos y una historia muy cautivadora, ¿verdad? De esas series cursis que les gusta ver a las mujeres, que no nos queda a nosotros de otra más que ver. Y algo que yo le decía a mi esposa es que la mayoría, muchos de los lobbies LGTB son accionistas importantes de la compañía de Netflix, y nosotros vemos el día de hoy, ahora, dentro de cualquier tipo de programa en la plataforma de Netflix, toda una agenda del movimiento LGTB que va inyectando y sembrando una filosofía de aprobación, de aceptación, de una naturalidad de la vida homosexual, gay, lesbiana, transgénero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no lo hace de una forma cruda, desnuda, pornográfica. No, lo hace de una forma sutil, y lo hace de una forma hasta cautivadora, ¿verdad? Estaba yo preparando ayer el mensaje y estaban ellos viendo la serie, ¿verdad? Y escuché en algún momento la historia de una anciana que había perdido a su compañera de vida, ¿verdad? Y cuando uno va viendo la historia, en realidad esa compañera de vida era porque eran lesbianas, ¿verdad? Y contando la historia, los niños de la historia decían, bueno, pero si ellas se querían verdaderamente y el amor era genuino, y si ellas eran felices, entonces no deberíamos alegrarnos con su felicidad, pregunta uno de los chicos, ¿verdad? Y en ese momento yo llamé a mi hija Zoe, ¿verdad? ¿No está mi hija Zoe? No, se fue. ¿Sí está? No está. Yo llamé a mi hija Zoe, ¿verdad? Y le pregunté, le dije, Zoe, ¿a ti te parece que es bueno alegrarte porque una persona sea feliz, aunque lo que esté haciendo vaya en contra de lo que Dios dice? Me dice, no. Digo, ¿por qué? Si esa persona dice que es feliz, ¿por qué no puedes alegrarte con él? Y porque está mal. ¿Y tú qué harías con una persona que dice que es feliz con un estilo de vida que a Dios no le agrada? Pues creo que oraría por esa persona y después le compartiría acerca de Jesús.
Bueno, muy bien. ¿Sabes qué puedo? Yo sé que mucho de lo que ellos escuchan y ven no es un tiempo el día de hoy en que yo pueda apagar todo y que no se enteren de nada. ¿Pero sabes por qué? Porque tus hijos van a salir a la calle y van a ver a dos hombres besándose. Y van a ver a dos mujeres besándose. ¿Y qué les vamos a decir? ¿Qué respuesta les vamos a dar? Tenemos que estar listos para responder a la mentira del diablo y a sus sutilezas. A esas pequeñas sutilezas. Estemos atentos. Los que somos papás, estemos atentos, porque nuestro adversario, el diablo, quiere robar la verdad que estamos sembrando en el corazón de nuestros hijos. El enemigo no descansa. Él toma ventaja cuando nadie está alerta. ¿Te das cuenta? Él sembró la cizaña ¿cuándo? Cuando todos dormían. Cuando todos dormían. Nunca eres más vulnerable como cuando menosprecias el poder de tu enemigo. Su engaño es siempre sutil y aparentemente inofensivo. Y entonces vemos que la parábola nos ilustra que así como el trigo representa a los verdaderos creyentes, la cizaña representa a falsos creyentes sembrados también en el mundo. Algunos de ellos quizás hasta dentro de la iglesia, ¿verdad? Y ahí entonces vemos en la parábola, dice el versículo 20, acompáñenme el versículo 25 al final. Dice que vino el enemigo, sembró la cizaña y entonces, ¿qué hizo? Se fue. El enemigo siembra y se va y el pecado hace el trabajo. Entonces recordemos algunas verdades que decíamos. El creyente ha sido plantado, la palabra de Dios es viva, pura y eficaz. El creyente ha sido plantado en el mundo. Satanás es un ser real, vivo y con un propósito. Pero vamos a ver ahora otra verdad importante, versículo 26. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. La iglesia es el proyecto de Dios hoy para la expansión de su reino. Y hay un principio importante que tú y yo no podemos saber ni entender. Cuando los siervos van y dicen, oye, vamos a arrancar ahora la cizaña, ¿qué les dice el hombre? No, déjenla, que crezcan juntos, ¿verdad? Y ahí hay un principio importante en cuanto al creyente en este mundo el día de hoy. ¿Sabes? No te corresponde a ti y a mí juzgar al mundo. No te corresponde a ti y a mí condenar al mundo. Hubo un tiempo en la que la llamada iglesia oficial intentó tomar la justicia de su propia mano, ¿verdad? Y murió mucha gente. Ha habido muchas personas a lo largo de la historia que se creen con la autoridad de juzgar y condenar, ¿verdad? Desde su perspectiva. Pero sabes, la Biblia nos enseña que Dios no le ha dado la potestad al creyente el día de hoy para juzgar y para condenar. Hemos sido llamados para proclamar, para amar y para perdonar. Eso sí dice la Escritura en el tiempo de la iglesia. Y nosotros leíamos, por ejemplo, cuando vemos un salmo como el que leíamos al principio y decimos, bueno, ¿por qué la Biblia habla de David diciendo, Señor, que el castigo caiga sobre ellos y haz tu justicia sobre ellos y reprende a los enemigos? Bueno, porque él sabía que iba a haber un tiempo cuando la justicia sí iba a ser real. Pero Jesús ahora nos está diciendo que este no es el tiempo para que eso ocurra, ¿verdad? Tú y yo no somos quien habrá de juzgar a este mundo. Y creo que hay un error grave cuando tú y yo caemos en un juicio de valor por nuestros criterios cristianos o religiosos. Es cierto que debemos de aprender a tener discernimiento, es cierto, la palabra de Dios nos dice que tú y yo tenemos que aprender a tener discernimiento. Pero el discernimiento no significa apuntar con el dedo y condenar a quien tú no conoces. O simplemente decir, tú ni eres un verdadero creyente. No te corresponde a ti separar el trigo de la cizaña. Nos corresponde tener discernimiento y proclamar la verdad del Evangelio, edificar a los creyentes y confrontar a los perdidos. Esa es la misión de la iglesia al día de hoy. Y bueno, vamos a ver una enseñanza más que nos enseña el Señor Jesús en esta parábola para ir terminando. En el tiempo de Dios, Él revelará las intenciones de los corazones
y los hombres serán juzgados. Es ahí cuando nos dice que la siega es el fin del siglo. Lo que sí nos enseña el Señor Jesús es que el trigo y la cizaña van a crecer juntas en la tierra. Tendrán experiencias parecidas, los mismos elementos, tendrán los mismos problemas económicos, tendrán las mismas necesidades, tendrán el mismo sol saldrá para todos, la misma lluvia caerá sobre ellos. Y los creyentes e incrédulos tendrán muchas experiencias comunes, aflicciones, enfermedades y fracasos. Pero lo que Dios promete a los creyentes es la gracia suficiente para ser sostenido en medio de esas adversidades. Y es entonces cuando tenemos que ver que, como te decía hace un rato, el tiempo de Dios revelará las intenciones del corazón de los hombres. No te corresponde a ti, porque ni tú ni yo conocemos la verdadera necesidad del corazón del hombre. Ahora vamos a ver ahí por último cómo termina esta parábola diciendo el versículo 41, fíjate, acompáñame. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así se hará el fin de este siglo. Versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Acompáñame ahí a Daniel, a la profecía de Daniel. El Señor Jesús toma esta expresión del mismo profeta Daniel, ¿verdad? Cuando Daniel va terminando el relato de su profecía y él anuncia cómo será el fin de los tiempos, dice ahí la escritura en el capítulo 12 de Daniel, en el versículo 2 y 3. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos, ¿quiénes son los entendidos? Pues aquellos que han sido regenerados, aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Los entendidos, versículo 3, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y es aquí donde podemos descansar en una esperanza gloriosa para los hijos de Dios, de que reinaremos con Él. Hay una verdad que no podemos cambiar de este mundo. Jesús sí prometió, en el mundo tendréis aflicción, sí es cierto. Pero, ¿cuál es la diferencia de una persona que vive en aflicción, vive en enfermedad, o vive en prueba, o vive en escasez, con una persona que conoce la verdad del Evangelio? Bueno, la diferencia está en la esperanza. La diferencia, cuando Pablo habla a los tesalonicenses, les dice, hey, cuando alguien se muera, yo no quiero que se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. ¡Qué gloriosa esperanza! Que un día el Señor transformará este cuerpo que se corrompe, esta vida que se corrompe, esta sociedad que se corrompe, y hará una nueva creación donde los hijos de Dios resplandecerán como la luz del sol. Hermosa esperanza, ¿no? Sí. Y que hoy podamos descansar en esa promesa. Saber que un día estaremos delante del Señor. Concluimos con algunas implicaciones que creo que vale la pena considerar para terminar. En primer lugar, pues tú y yo podemos confiar en la buena semilla de la palabra de Dios. En segundo lugar, no podemos dejar de estar alerta de los embates del enemigo contra nuestra vida, contra nuestra familia, contra nuestra iglesia. En tercer lugar, no te corresponde a ti juzgar o decidir quién es y quién no es un verdadero creyente. El Señor lo revelará en su tiempo. Lo que sí te corresponde es saber que la iglesia es responsable de la proclamación del Evangelio, porque el juicio de Dios es inminente. Y por último, tú y yo podemos descansar en esta gloriosa esperanza de redención para sus hijos. Vamos a orar, inclina tu rostro, agradecer al Señor por su palabra en esta hora. Y hay algunas preguntas que
tengamos que hacernos en esta hora. En primer lugar, yo te preguntaría, ¿eres trigo o eres cizaña? ¿Eres un hijo del reino o eres un hijo del mal? ¿Eres un hijo de luz o eres un hijo de las tinieblas? Mira, no, la Biblia nos dice que no eres un hijo de Dios porque estés sentado en un banco como este, escuchando un mensaje de la Biblia, o porque traigas una Biblia bajo el brazo. Dice la palabra de Dios que somos hijos de Dios únicamente por medio de la fe en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Cuando reconocemos nuestra incapacidad de acercarnos a Dios, de salvarnos a nosotros mismos, y reconocemos el poder salvador de Cristo en la cruz por nosotros. Y si en esta hora yo te hablaba de la esperanza, no estás seguro de experimentar esa gloriosa esperanza que viene de la promesa del Mesías, yo te quiero animar a que en esta hora deposites tu confianza en la verdad del Evangelio. Este es el Evangelio. Cristo vino al mundo para salvar al pecador. Cristo vino al mundo porque el pecador no se podía salvar a sí mismo. Cristo derramó su sangre para expiar el pecado de la humanidad. Cristo vino al mundo para atraer así a los que habían de arrepentirse. Y si en esta hora has escuchado la proclamación del Evangelio y te das cuenta que no eres trigo, que eres cizaña, ven a Cristo. Hoy es el día de salvación. Le puedes decir: Señor, ven a mi vida, te necesito. Sálvame, perdóname, límpiame, renuévame. Enséñame a confiar en tu verdad. ¿Eres trigo o eres cizaña? Otra pregunta que quiero animarte a que ahí en el silencio de tu corazón puedas hacer es: ¿estás confiando en la buena semilla de la palabra de Dios para tu vida diaria? ¿Estás buscando el consejo de Dios en su palabra? Y si no, dile al Señor: Señor, ayúdame a buscarte con fervor y buscar el consejo en tu palabra. ¿Estás alerta y estás atento a los embates del enemigo contra tu vida, tu familia y tu iglesia? ¿Estás juzgando a alguien simplemente porque crees que eres mejor que él o que ella? ¿Estás asumiendo tu responsabilidad como hijo de Dios en la proclamación del Evangelio? ¿Estás descansando en medio de tu aflicción en la hermosa y gloriosa promesa de la redención eterna de Jesús? Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias por tu revelación tan hermosa, Señor, tan perfecta. Te agradecemos, Padre, por tu promesa. Te agradecemos, Señor, porque podemos conocerte a través de tu palabra, pero también conocer tu propósito. Qué hermoso, Señor. Cantábamos al principio cuán grande eres. Y cuando vemos tu plan divino, Señor, nos admiramos y decimos cuán grande eres, Señor. Cuando vemos tu amor divino que descendió del cielo, cuando pensamos en que un día nos llamarás a tu presencia y tu plan se cumplirá, cuán grande eres, Señor. Te damos gracias porque podemos acercarnos a ti. Te damos gracias por la obra de Jesús, por su enseñanza que es útil para nuestra vida el día de hoy. Aviva a tu iglesia, Señor, para que nos hagamos responsables de lo que nos has encomendado en este mundo que se pierde. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.